7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Comenzamos este tramo informativo hablando de la conmemoración del aniversario del atentado terrorista perpetrado por Hamás el año pasado en territorio israelí. Este ataque causó la muerte de 1.205 personas y resultó en la captura de más de 250 rehenes, tanto israelíes como extranjeros, entre hombres y mujeres. Ante la proximidad de esta fecha, Israel ha declarado estar en alerta máxima. En las últimas horas se ha registrado un nuevo ataque en Beersheba, al sur de Israel, donde una persona fue asesinada en un ataque con arma blanca y otras 10 resultaron heridas en la víspera del 7 de octubre. Bueno, cuando los terroristas cometieron el crudelísimo pogromo del 7 de octubre, pues estaba claro cuáles eran sus intenciones. Primero, boicotear los acuerdos de Abraham. Recuerdan ustedes que durante la etapa en la presidencia del gobierno americano de Donald Trump, durante la etapa en la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, pues Donald Trump impulsó algo que parecía imposible, que fue un acercamiento entre Israel y los Estados Árabes, acercamiento que llevó a los acuerdos de Abraham y que permitió empezar a normalizar las relaciones. Y durante el tiempo que estuvo Donald Trump, Oriente Medio pues no sufrió ninguna convulsión. Donald Trump ha sido el primer presidente americano en décadas en no haber iniciado una guerra y en no haber consentido que se iniciara ninguna guerra durante su mandato. Bueno, cambió el color de la presidencia estadounidense y el pasado 7 de octubre los terroristas de Hamás, con la idea de boicotear el acercamiento de Israel a los países árabes y en particular a Arabia Saudí, pues lanzaron un pogromo enormemente cruel con una idea muy concreta: provocar la reacción de Israel, que esa reacción causara el máximo de víctimas posible entre la población civil de Gaza y utilizar a esa población civil para culpar a Israel y para al final pues presentarle como el malo, boicotear así el acercamiento a países árabes y revivir la causa palestina, que con la paz en Oriente Medio pues al final estaba quedando en nada. Años tardaron en preparar los terroristas palestinos su ataque. Años en los que invirtieron hasta el último euro que les llegaba de Europa, por ejemplo, tanto de la Unión Europea directamente como de países que forman la Unión Europea, invirtiéndolo en crear una infraestructura terrorista de túneles que, uno se pone a imaginar qué podrían haber hecho con ese dinero en favor de su pueblo, en favor de la población palestina. Hoy Palestina sería, Mónaco. La cantidad de dinero occidental enterrado allí, canalizado a través de supuestas organizaciones humanitarias como la Agencia de la ONU para los Refugiados en Oriente Medio, que luego hemos sabido que era un nido de terroristas. Para esta agencia de la ONU pues trabajaban no solo numerosos terroristas, incluso de los que entraron en Israel el 7 de octubre a violar mujeres, decapitar bebés, etcétera, sino hasta el propio jefe de Hamás en el Líbano era empleado de esta agencia. El caso es que toda esa infraestructura terrorista se puso al servicio de un ataque contra Israel que tenía que ser masivo y letal, y lo fue. Más de 1.200 muertos, violaciones, descuartizamientos, de todo. Cientos de rehenes llevados a Gaza, pero calcularon mal la jugada a los canallas. Y calcularon mal la jugada porque por primera vez en muchas décadas Israel ha ganado la guerra de la propaganda. Y la ha ganado gracias a que por primera vez en muchas décadas no son ya los medios tradicionales, totalmente tomados por una legión de periodistas antisemitas, los que marcan el discurso. Ahora el discurso lo marcan las redes. Y a través de las redes
Israel ha sabido contrarrestar la propaganda siempre antisemita, siempre proterrorista, de la que se hacen eco los medios occidentales. Ha sabido contrarrestar esa propaganda con datos fehacientes de lo que pasó sobre todo el 7 de octubre, para que la gente no olvide, para que la gente lo tenga presente, para que la gente sepa que cuando hablamos de eso, hablamos del pogromo más cruel desde la Segunda Guerra Mundial. E Israel ha sabido contrarrestar la propaganda también de los terroristas en toda la fase posterior, en todo este año en el que Israel lo que ha hecho ha sido tomar el control de la Franja de Gaza y limpiarla de terroristas y de infraestructura terrorista. Hace pocas jornadas Irán atacaba Israel con 181 misiles balísticos. Número de israelíes muertos en ese ataque, 0. ¿Por qué? Pues por una combinación de dos cosas. Primero, las defensas antiaéreas de Israel, que son las mejores del mundo. Y segundo, porque aunque algún misil siempre pasa esas defensas, pues resulta que no hay población civil a la que matar, porque la población civil está en los búnkeres. Porque Israel dedica su dinero a construir búnkeres para que la gente, los civiles, se protejan de los ataques. Y mientras tanto los militares están arriba repeliendo los ataques. En Gaza no. En Gaza había una red de túneles monstruosa que utilizaban los terroristas para protegerse ellos y dejan a la población civil arriba. ¿Para qué? Para que Israel la mate. Pero Israel ha sabido transmitir a través de las redes lo que es la realidad, que es que Israel, inevitablemente al tomar Gaza, pues va a matar a civiles. Pero hace lo que puede para que esa cifra sea la menor posible. Avisa de dónde va a bombardear, lanza octavillas, por favor, váyanse de aquí, manda SMS, manda correos electrónicos a la población de la zona, que vamos a atacar, vete de esa zona. ¿Y quiénes son los que no dejan a la población civil de Gaza protegerse? Los terroristas de Hamás. Mira que sería fácil, oiga, está Israel atacando en la superficie, deja a tu población que se meta en los túneles, que cabrían todos, y lleva tú a tus terroristas arriba a hacer frente a los israelíes. Pero no, en Gaza es al revés, la población arriba para que la mate Israel y los terroristas abajo. Hace falta ser canalla para utilizar a tu propia población como escudo. Bueno, pues a pesar de todo, Israel ha logrado, gracias a las redes, transmitir la realidad, que es que jamás usa a su población como escudo, e Israel, pues sí, ha matado civiles, pero después de avisar por activa y por pasiva, voy a atacar aquí. Los civiles muertos en Gaza no son ni de lejos los que dice Hamás, pero ni de lejos. Pero da igual, aunque fueran 10 los niños palestinos muertos en Gaza, sería una tragedia. Pero una tragedia cuyo responsable único y absoluto es Hamás. La responsabilidad de todos y cada uno de los civiles muertos en Gaza la tiene quien usa a esos civiles como escudos, no quien dice, oye, voy a atacar porque me estoy defendiendo de terroristas, por favor, vete de este barrio, que voy a atacar ahí. Ese sí que no tiene responsabilidad de las muertes de civiles. Un año después, ¿cómo estamos? Pues mira, Israel ha vencido en Gaza, siguen las tareas de limpieza, pero ya está la situación controlada. Israel está ganando en el Líbano, donde se ha pulido a todo Hezbollah en un abrir y cerrar de ojos, y ahora Israel encara al último de sus enemigos, que en el fondo es el Master of Puppets, el titiritero, Irán, que es quien ha estado utilizando a grupos terroristas para atacar a Israel en lugar de atacarle directamente. Bueno, pues ahora te has quedado sin grupos terroristas, amigo mío. Ahora vas a tener que enfrentarte a Israel cara a cara. Y oiga, están pasando unas cosas curiosísimas. Resulta que Hezbollah, para empezar, no encuentra a quien quiera sustituir a sus jefes muertos, porque sustituyeron a su jefe muerto por otro que duró 24 horas, luego por otro que ha durado menos de 12, y ya el tercero dice, es que tengo un ataque de caspa y casi no me puedo incorporar al trabajo. Y ya no hay manera de encontrar líder de Hezbollah, y con el régimen iraní va a pasar lo mismo. Israel tiene ahora la oportunidad, y espero que no la desaproveche, no de destruir a Irán. Quien está destruyendo a Irán es el régimen de los ayatolás,
Israel tiene la oportunidad de destruir al régimen de los ayatolás, o por lo menos de dejarle lo suficientemente tocado como para que la población iraní, que está hasta las narices de sus ayatolás, les mande a tomar viento. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero Israel ya ha dicho que piensa responder al ataque de Irán y que lo hará en el momento que considere oportuno. Y ya sabemos que Israel no se anda con chiquitas. Luego les comentaré las diferencias entre Israel y España al calor de otra noticia indignante de la que luego hablaremos en el tercer bloque de noticias. Pero hoy pues es día de conmemoraciones. Escuchen. Hoy a las 7:30 de la tarde, en la Puerta del Sol de Madrid, se llevará a cabo una concentración en recuerdo de las víctimas de los salvajes ataques de Hamás en suelo israelí que acabaron hace un año con la vida de más de 1.200 personas. Además, ACOM, la organizadora de la manifestación, exigirá de nuevo la liberación de los más de 100 rehenes que permanecen secuestrados en Gaza. Según han comunicado desde la organización, esta concentración ofrece la oportunidad a muchos de los españoles que sienten vergüenza por la actuación del gobierno de Pedro Sánchez de hacer visible su cariño, solidaridad y apoyo a Israel. A las 9 de la mañana tendremos en el programa a Rosa Rigía, vicepresidente y portavoz de ACOM, para explicarnos todos los motivos detrás de esta concentración y hablar del aniversario de la matanza del 7 de octubre de 2023. Pues hoy a las 7:30 en la Puerta del Sol. Ayer, pues cuentas de organizaciones judías lo ponían de manifiesto en las redes. Son muchísimas, decenas y centenas de millones de personas en todo el mundo que no siendo judíos se han solidarizado con Israel después del cruel pogromo del 7 de octubre. Israel es consciente de que en buena medida esa movilización ha contribuido a ganar la guerra de la propaganda, a que sí, los canallas convocan manifestaciones antisemitas, pero van cuatro gatos muy crueles y muy radicales, pero cuatro gatos. Realmente la mayor parte de la opinión pública en Occidente, y lo revelan todas las encuestas, está del lado de Israel. Bueno, no hace falta ser judío para estar del lado de Israel en esto. De hecho, lo único que hace falta es ser un ser humano. El tema del conflicto de Oriente Medio es un asunto enormemente complejo. Claro que sí. Es un asunto que se remonta a la declaración de independencia en 1947 por Israel, es decir, la descolonización británica, e incluso antes a todo el movimiento sionista desde principios del siglo XX. Ya a principios del siglo XX, cuando todavía aquello era mandato británico, había pogromos de la población árabe de allí contra los judíos que compraban tierras. Todo es muy complejo, por supuesto. Pero el 7 de octubre marcó un antes y un después. Por una sencilla razón. Porque independientemente de todo lo que pasara antes, hay ciertas cosas que no puedes hacer. Da igual si tienes razón o no la tienes. Tú no puedes violar a una mujer. No hay causas que lo justifiquen. ¿O sí, queridos feministas de la izquierda? ¿Hay alguna causa que lo justifique? Luego hablaremos de los queridos feministas de la izquierda y de la aquelarre que protagonizaron ayer en Madrid. Por lo pronto, pues Israel tiene muy claro que ni perdona ni olvida, que es cómo hay que tratar el fenómeno del terrorismo. Israel, pues, aparte de declarar persona non grata al secretario general de la ONU, que ni siquiera es capaz de condenar expresamente el ataque de Irán contra Israel del otro día, pues ha decidido que está harta, Israel, de todas las organizaciones de cobertura del terrorismo. Escuchen.
Israel ha lanzado un proyecto para prohibir por completo las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, dentro de su territorio. Esta iniciativa ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, conocida como Knesset. El proyecto contempla dos normativas principales. La primera busca cortar toda comunicación entre la UNRWA y las autoridades israelíes. Esto implicaría que los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior no podrían emitir visados para el personal de la agencia. Los funcionarios de aduanas no tendrían autorización para procesar bienes importados por la UNRWA y se eliminarían los beneficios fiscales concedidos a la organización. La segunda normativa, de carácter más restrictivo, prohibiría directamente las actividades de la agencia en todo el territorio israelí. Según ha informado un medio israelí, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya ha expresado su preocupación en una carta dirigida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En la misiva, Guterres advierte que esta legislación podría obstaculizar gravemente las operaciones de la UNRWA, lo que podría privar a la población palestina de Gaza y Judea y Samaria de la asistencia y protección vitales. De lo que va a privar a la población de Palestina y de Gaza es de vuestra ayuda, canallas, a los grupos terroristas que oprimen a la población de Gaza. Porque el dinero canalizado a través de vuestras organizaciones en la zona ha servido para financiar el esfuerzo bélico de un aparato terrorista, no para beneficiar a la población civil. Habéis utilizado el dinero que recaudáis a través de Occidente para hacer pogromos al más tradicional estilo nazi. Sois gentuza, y hace muy bien Israel en cerrar la agencia de refugiados de la ONU así. Pues si Sánchez le da dinero, que lo aprobó hace algunas semanas, pues ese dinero va a tener difícil llegar al territorio de Gaza a través de esa organización de terroristas, donde muchos de cuyos miembros participaron en el pogromo del 7 de octubre directamente. Organización terrorista de la que era empleado incluso el jefe de Hamas en Líbano. Organización terrorista que consentía que los túneles de los terroristas se abrieran debajo de escuelas gestionadas por esta organización de la ONU, debajo de hospitales gestionados por esta organización de la ONU, debajo de las sedes de esta organización de la ONU en Gaza. Israel ha decidido que hasta aquí hemos llegado, y hace muy bien. Es más, yo lo que quiero es que llegue un gobierno en España que declare ilegal esta organización también aquí. Y por cierto, que el embajador palestino le mande de vuelta a su tierra. Bueno, lo que parece que está saltando también por los aires, aparte de la credibilidad de la ONU, pues es la unidad en el Partido Socialista. Interesante artículo de Ketty Garat en The Objective, escuchen. El PSOE salta por los aires a solo 2 meses del Congreso Federal, donde se esperaba consolidar el liderazgo de Pedro Sánchez. Según reporta The Objective, la decisión de Luis Tudanca de adelantar las primarias en Castilla y León al 9 de noviembre, antes de la proclamación oficial de Sánchez en Sevilla el 1 de diciembre, fue vista en Ferraz como una provocación. La respuesta no se hizo esperar. La dirección del partido suspendió el proceso de votación aprobado por el Comité Autonómico en una medida calificada como sin precedentes. Desde la cúpula del PSOE se argumenta que las primarias anticipadas de Tudanca vulneran 4 o 5 puntos de los estatutos del partido, aunque no se especifican cuáles. Es la primera vez que la dirección del partido bloquea un proceso orgánico respaldado por una mayoría tan amplia, 115 votos a favor, 14 en contra y 11 abstenciones. Esta intervención ha desatado una ola de apoyo a Tudanca entre figuras destacadas del partido, como Esther Peña, miembro de la Ejecutiva Federal, y el expresidente del Senado, Ander Gil. Bueno, qué triste es la etapa crepuscular de los líderes, ¿verdad? Se le está empezando a revolver el partido. Está toda la Federación Socialista de Castilla y León en pie de guerra porque convoca a Tudanca ante la sospecha de que Sánchez se le quería pulir. Pues convoca a Tudanca unas primarias en Castilla y León para que así no se le pueda pulir después del Congreso Federal del PSOE. Y entonces va Ferraz y dice que esa convocatoria vulnera 4 o 5 puntos de los estatutos del PSOE y que anulada.
Eso sí, no especifican cuáles puntos, se los digo yo. El huevo derecho de Sánchez, el huevo izquierdo de Sánchez, el miembro de Sánchez y la punta del dedo índice de Sánchez. Esos son los 4 puntos de los estatutos que vulnera la convocatoria de primarias en Castilla y León. Bueno, la noticia no es que Sánchez se comporte como un autócrata, eso se da por descontado. La noticia es que le planteen cara. Está toda Castilla y León, toda la Federación Socialista de Castilla y León en pie de guerra contra Sánchez. Lo que se une a la Federación Socialista de Aragón, que está en pie de guerra contra Sánchez. Lo que se une a Castilla-La Mancha, que está en postureo perpetuo contra Sánchez. No sé si incluirla dentro de los críticos o no. Don Emiliano, perro ladrador y poco mordedor. Evidentemente, cuando ya en su partido empiezan a decir no, hasta aquí hemos llegado, quiere decir que están olfateando la caída de Sánchez, ¿verdad? Hueles a cadáver político, querido Pedro. Vas a tener que emplearte a fondo en tus huidas hacia adelante, pero cada vez tienes menos tiempo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que se te acaba tu tiempo aquí dentro de España y no tienes atado el que vas a hacer después? No te preocupes, hombre. Siempre puedes actuar de mayordomo, de zapatero y meterte en ese entramado de fundaciones, organizaciones con el que Zapatero se dedica a chapotear con la sangre de los venezolanos, con la libertad de los cubanos, con el genocidio de los uigures en China. No te preocupes, Zapatero sabe cuál es el circuito de serie B. Ese de los lamebotas de los dictadores, genocidas, asesinos y torturadores. Algún acomodo te encontrará por allí, Pedro. El caso es que ya no pareces intocable, ¿verdad? Ya cuando en tu partido te empiezan a plantar cara, significa que te van a empezar a pasar las facturas al cobro. ¿Te das cuenta, Pedro, de cuántos cadáveres políticos has dejado a lo largo de tu vida? ¿Te das cuenta de cómo te has comportado de manera inclemente con todo el mundo? ¿Te das cuenta de cómo has actuado siempre poniendo tus intereses de tu persona por encima de cualquier interés de tu partido y por supuesto de España? ¿Te das cuenta de que no has hecho amigos en tu carrera política, Pedro? ¿Porque has sido un killer y un traidor con todos? ¿No? ¿No te das cuenta? Pues no te preocupes, te vas a dar cuenta muy pronto. Y vamos con lo que posiblemente es el peor anuncio publicitario de la historia. Esto es espectacular. Escuchen esta noticia. Se produce un robo masivo en los stands de la Feria de Cerrajería de Seguridad celebrada este fin de semana en el Estadio Metropolitano. Durante la madrugada del sábado, los ladrones saquearon maletines, herramientas para abrir cerraduras de seguridad, duplicadores de llaves y tablets. Los empresarios afectados han presentado denuncias ante la Policía Nacional informando que las pérdidas en algunos casos ascienden hasta los 80.000 euros. Según los primeros informes, los asaltantes habrían forzado la valla perimetral y accedido al recinto alrededor de las 3 de la madrugada del sábado. O sea, celebras una feria de la cerrajería de seguridad y te la saquean en el fin de semana. ¡Jolines! De verdad. En fin, perdónenme los saqueados, perdónenme las empresas que hayan participado, pero es que la noticia es muy jugosa y da para muchos memes. Porque que roben en una feria de, yo qué sé, cerámica talaverana, pues dices, qué canallas los ladrones. Que roben en una feria de, pues no sé, miel de la Alcarria, pero dices, mira, ladrones estos golosos, qué canallas. Pero ya que se celebre una feria de la cerrajería de seguridad y que la desvalijen, pues no es el mejor anuncio del mundo mundial sobre la efectividad de las cerraduras de seguridad allí anunciadas. Y ya sé que estoy haciendo una parodia y una aplicando el sarcasmo a algo, pues hombre, que a mucha gente le habrá pillado mal. Pero es que se las trae la noticia. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es estamos muy pendientes del futuro de Begoña Gómez, porque la Audiencia de Madrid decide precisamente hoy si se van a limitar las diligencias, si va a continuar la investigación tal y como está, o si incluso se puede archivar la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así que estaremos muy pendientes de qué es lo que decide finalmente la audiencia sobre el futuro de Begoña Gómez. Por otro lado, en Gaceta también estamos contando que el Partido Popular ha aparcado la comisión de investigación del Senado del caso Koldo y sigue sin citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De momento ha congelado las comparecencias en esta comisión y tampoco se ha puesto día al interrogatorio del jefe del Ejecutivo, así como de su mujer, Begoña Gómez. Ya saben que el PP siempre ha descartado, o por lo menos lo ha hecho, es lo que ha dicho siempre, que ha descartado llamar a declarar a esta comisión también a Begoña Gómez. Estaremos muy pendientes hoy de ese primer aniversario de los terribles atentados cometidos por los terroristas de Hamás hace un año, el 7 de octubre de 2023, y de las convocatorias que hay hoy en motivo de la celebración de este aniversario. ACOM ha convocado una concentración en repulsa de esos atentados, pero también hay varias concentraciones a favor de Palestina e incluso de lo que hicieron en aquel día los terroristas. Además tenemos muchas otras cosas y nuestras columnas de opinión. Muchas gracias, don Luis, y feliz lunes para todos los oyentes. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.